Buenos días, bienvenidos. Voy a empezar eh, con, con esta presentación. Yo utilizo mucho el ordenador, juego a videojuegos, también leo libros. En, hace un tiempo la IA parecía una cosa de ciencia ficción. Incluso yo que me dedico a ello profesionalmente, muchas veces lo sigo pensando. Pero hoy quiero hablar de diferentes tendencias, obstáculos, y os voy a mostrar por qué los datos es tan importante para entender a nuestra audiencia, a nuestro público. Una rápida presentación. Soy Tom Hedge, trabajo en GWI. He pasado mucho tiempo investigando redes sociales, tendencias en medios y otros temas. Y me gustaría hoy darles información que les haga pensar posteriormente. Y quiero hablarles hoy de por qué los datos son tan importantes. Al final estás dando un poco pasos en balde si no sabes bien cómo usar los datos, cómo usarlos para tu propio beneficio. Y, por supuesto, si no conoces los datos, no puedes dirigirte a tu público objetivo y no sabes lo que les gusta. También los datos te sirven para entender que tu público está online, utilizan diferentes plataformas y cómo es su comportamiento. También los datos te van a ayudar a separar el bombo publicitario de la realidad, la información verídica de la falsa, etc. ¿Cómo te puede ayudar los datos a tu industria? Bueno, nosotros hacemos investigaciones, hablamos con consumidores, con marcas, todo en el día a día, y vemos cómo cambia de rápido esta industria. Y vemos cómo se utilizan los contenidos online a través de 53 mercados. Entrevistamos a más de 250.000 personas cada año. Aquí hablamos de diferentes temas en esta presentación porque queremos entender la perspectiva de los usuarios a través de 53 países. Hablamos con personas de mayores de 18 años. Y una vez al mes nos dirigimos a esos consumidores para hacerles preguntas sobre sus comportamientos y qué están viendo y leyendo en ese momento. Parece mucho trabajo, pero os voy a dar algunos ejemplos de lo que hacemos. Al final lo que queremos es entender es el comportamiento de esos consumidores en España, qué plataformas usan, qué ven. También luego comparamos lo que nos dicen esos consumidores con el resto de España. También queremos centrarnos en la generación Z, en cómo son sus familias, qué sabemos de sus ingresos, y luego trasladar esos datos a los editores y que cuenten ellos con esa información, porque sabemos que eso les puede ayudar a conseguir nuevos clientes y para que piensen de otra manera sobre sus marcas. Como he dicho, trabajamos en 53 países. Hoy nos vamos a centrar en el mercado hispanohablante, que incluye países de Latinoamérica, pero también España. Lo podéis ver aquí en el mapa. Y también no nos olvidemos de los hispanohablantes que viven en Estados Unidos. Así que este mapa hay que tenerlo en cuenta a medida que vamos avanzando en esta presentación. Bueno, esto es de lo que vamos a hablar hoy. Hay tres secciones. El primero es el panorama mundial de medios. También qué se está leyendo online, qué dispositivos se usan, cómo y qué estamos leyendo.
Y en tercer lugar, vamos a hablar de la tecnología relacionada con la inteligencia artificial, objetivos de esta IA, retos, oportunidades, riesgos, y os voy a dar algunos ejemplos de cómo está influyendo en el sector. Bueno, pues vamos a ello. Hasta el 2016 vimos que se pasaba cada vez más tiempo online. El tiempo que pasamos online entre 2021 y 2023, incluyendo la pandemia, no ha variado mucho. Se ha vuelto a viajar de nuevo, hemos vuelto a la vida normal desde la pandemia y hemos vuelto, digamos, a un nivel normal de tiempo que pasamos online. Lo que ha cambiado más que el tiempo online es los dispositivos desde los que nos conectamos a Internet. Hay algunos dispositivos que han disminuido mientras otros van al alza. Esto en Estados Unidos es así. El rey indiscutible es el teléfono móvil, pero en España es algo ligeramente diferente. El tiempo que pasamos online sigue siendo el mismo, pero en el caso de las personas más interesadas en libros, el dispositivo que más usan es el PC y no tanto el móvil. Parece un dato sin importancia, pero al final hay que tenerlo en cuenta porque es la forma en la que tus consumidores o tu público accede a tu contenido. Aquí vemos la lista de dispositivos que tienen la gente, los que tenían en 2015 y los que tienen en 2023. Desde 2015 a 2023 ha habido algunos cambios. La Smart TV ha escalado posiciones, ha quedado por encima de la tablet. El smartphone ha escalado la posición hasta el primer puesto. Hay veces que vemos cosas en la televisión, pero tenemos el móvil en la mano y estamos utilizando diferentes dispositivos al mismo tiempo. Esto nos da oportunidades para llegar de diferentes maneras a los consumidores. Esto nos lleva a pensar cómo podemos actuar nosotros como industria, cómo podemos acercarnos a ese público que está online. Al final nos preguntamos por qué la gente se conecta a Internet, para qué utilizan Internet. Y es una pregunta muy sencilla. Podemos ver que hay diferencias entre 2018 y el 2023. La segunda motivación para llegar a Internet, para estar en Internet, es el número 2, estar en contacto con la familia y los amigos, y el 3 es ver vídeos, series, películas. Luego hablaremos más de ellos, pero al final buscar información sigue siendo lo más importante. El mayor cambio lo vemos en encontrar nuevas ideas o inspiración. Ahí vemos el mayor cambio desde 2018 a 2023. Vemos que cada vez más las personas se dirigen a Internet para buscar nuevas ideas o encontrar inspiración. Y eso tiene implicaciones a la hora de buscar nuestro público objetivo. Y nos inspira a ver e enterarnos sobre qué busca la gente en Internet. Hay que estar al loro sobre qué buscan las personas interesadas en libros en Internet. Está claro que las redes sociales ha venido para quedarse y que desde niños hasta personas más adultas buscan información sobre libros en las redes. También se ha visto que la generación alfa es más propensa a encontrar información sobre productos a través de las redes sociales. Los millennials se quedan un poco más atrás, pero nosotros nos hemos centrado en la generación alfa. Hemos visto que personas entre los 12 y 15 años en México y en España que escuchan música, podcast y audiolibros
los descubren más bien a través de redes sociales que haciendo propiamente una búsqueda online. Y esto lo hemos visto en una de cada 4 personas. Y al final eso te hace pensar a ti cómo te presentas tú en las redes sociales para llegar a esas personas. Hay que impresionar a estos lectores. Cuando hablamos de redes sociales es importante, no solo importante el alcance, sino cómo se utiliza cada una de las plataformas. Aquí tenemos cómo cambian las expectativas en cuanto a las diferentes plataformas que se utilizan. Este estudio no utilizan China e India porque tienen sus propias plataformas, son mercados enormes influidos por sus propias redes sociales. Aquí tenemos las plataformas de redes sociales más utilizadas. WhatsApp no está aquí, es la favorita. Instagram es la que influye más en las tendencias y en las modas. Pero todo esto cambia rapidísimo. Influye también en las marcas. Al final vemos cómo Instagram ha bajado en cuanto al uso que se le da para hablar con amigos y familia. El hecho de que una plataforma crezca en números totales no quiere decir que se haga siempre por la misma motivación o para los mismos usos. Entonces al final las estrategias promocionales tienen que adaptarse a cada una de las plataformas. Al final mucha gente también está en muchas plataformas. Pasamos a la sección número 2. ¿Cómo y por qué está leyendo la gente? En cuanto a la prensa online, leer noticias se lleva haciendo mayoritariamente online durante una década. ¿Y qué vemos en estos datos? Que al final la prensa online es lo que más consulta la gente, la mayoría de las personas. Hay cambios, por ejemplo, en Latinoamérica se utilizan más las redes sociales para leer noticias. Y eso conlleva una serie de consecuencias. Eso ya lo hemos visto en otras ocasiones, cómo ha afectado la pandemia a la lectura de noticias. Al final, los consumidores se sienten un poco sobrepasados con tanta información. Hay personas que, por ejemplo, no se fían de las noticias online o no se fían de las noticias que leen en redes sociales. Pero, ¿qué es lo importante aquí? El nivel de transparencia del contenido que leen. Y distinguir entre opiniones y hechos. A los consumidores no les importa que el formato sea más corto o más largo, sino que la información esté bien presentada y que se verifique que los hechos son correctos. En cuanto a los libros, el interés en los libros y en la literatura es bastante alto. En Argentina, Colombia, México, en España, en estos países es donde hemos hecho las encuestas. Hemos visto que los eSports, por ejemplo, están a la cola. ¿Los consumidores jóvenes no están interesados en libros? Bueno, pues eso no es verdad. En Argentina, de hecho, hay mucho interés en libros y en literatura, más de lo que nos pensábamos en un principio. Los libros en papel siguen siendo populares. También es un poco, el libro en papel conlleva la experiencia, el poder reflexionar sobre lo que se ha leído. ¿Qué pasa con los audiolibros? ¿Y cómo encajan en este puzzle?
pues se mantiene bastante estable, un 14% de adeptos al audiolibro en 2021. Lo importante aquí no es cuánta gente lee, sino el alcance que tiene el audiolibro. Aquí vemos cómo de probable es que los consumidores hispánicos, utilicen el audiolibro y qué comportamientos asociados hay al audiolibro. Por ejemplo, es más probable que ellos hayan utilizado una aplicación para meditar en la última semana, o que hayan hecho alguno de los comportamientos que vemos aquí en esta lista. Es decir, que al final hay unas preferencias y gustos asociados a este tipo de público que son los que leen audiolibros, escuchan audiolibros. En cuanto al podcast, es un tema que está de moda. El engagement parece en aumento en los mercados hispánicos. Vemos como los consumidores que son asiduos al podcast aumenta a medida que pasan las semanas. También es una herramienta que tiene éxito entre los niños en México y en España. Y el género de podcast para niños también está en aumento. También los podcasts que van sobre libros van en aumento. Y también la gente busca por recomendaciones de diferentes podcasts. Al final, el libro coexiste con el podcast y algunos editores lo ven como una oportunidad para introducirse en ese campo. Así que pasamos a esta última sección. Hay algunos puntos interesantes que tratar. Contextualicemos la inteligencia artificial. La mayor parte de la tecnología se mueve muy rápido, así que entrenando cosas durante un año pues produce resultados muy importantes. Por ejemplo, la Internet de las Cosas, Metaverso, han registrado algunas caídas, ahí lo ven. Así que digamos que el entusiasmo ha caído. Pero vemos cómo la IA está creciendo, especialmente en Latinoamérica. En los Estados Unidos hispanohablantes también alcanza cotas de hasta un tercio o más. Y es que realmente se está llegando al corazón de la gente. Y se está tratando de entender cómo evolucionan las cosas en este campo. Y bueno, pues las actitudes son complejas. Aquí ven cuántos consumidores dicen que están entusiasmados, otros que están interesados, otros que están incluso asustados. Hay diferentes perspectivas. Entre 2022, el final de 2022 y el final de 2023, los hispanohablantes que se declaraban preocupados por la tecnología de la inteligencia artificial se duplicó. Así que de media en Estados Unidos también teníamos una proporción importante que se mostraba interesada. Ese interés también ha aumentado desde el 5% para todos los estadounidenses hispanohablantes hasta 13% o incluso más. Hay que tener cuidado cuando vemos cómo implantamos ciertas tecnologías. Pero no solamente hay un mayor interés en la tecnología. Por fin los consumidores hispanos están utilizándola con regularidad y eso es muy interesante. Esto es de febrero de este año. El 46% de los consumidores en Estados Unidos hispanos decían que habían utilizado la tecnología por lo menos una vez a la semana en este último mes. Eso es muy importante con respecto al resto de la población, como ven ahí. Podemos verlo de la otra manera. Se trata de una audiencia, de un público muy comprometido, con mucho engagement.
y lo utilizan, pues bueno, para buscar información, etcétera. ¿Qué tipo de contenido consultan más o confían más? Pues el educativo, generado por la inteligencia artificial. Luego también hay temas financieros, sanitarios, que despiertan menos confianza en el caso de la inteligencia artificial. Así que hay que tener en cuenta estos factores a la hora de presentarnos en ese mercado. Por ejemplo, pensemos en OpenAI. Pues es muy interesante, se está viendo cómo pueden aumentar su exposición, yendo a los diferentes sectores, etcétera. Hemos visto el contenido educativo como un contenido más fiable que perciben estos consumidores, pero esto no significa que esté todo ganado. Aquí ven que hay una cierta demanda en el gráfico, pero lo cierto es que los consumidores siguen apreciando los libros en papel, así que no quieren una disrupción completa de su experiencia. Podemos compararlo con juegos, música, series cómicas, televisión, fotografía, todo lo que ven ahí. Ha habido cierta controversia con todo el uso de ChatGPT, la inteligencia artificial, por ejemplo, para la creación de novelas a partir de inteligencia artificial. No todos los consumidores van a utilizar ampliamente estos nuevos contenidos generados. Se trata también de experimentar, pero hay que comprender cuáles son las tolerancias de las audiencias, hasta dónde están dispuestas a aceptar lo que les ofrecemos. Dependiendo de cómo hagamos nuestra oferta, estarán más abiertos o menos a aceptarla. Y hemos mapeado las diferentes preocupaciones de diferentes grupos y los intereses. Nos hemos centrado, por ejemplo, aquí en los estudiantes. Así que, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues hay algo interesante. De nuevo, hay interés y preocupación. A veces puede haber pequeñas contradicciones. Así que ven que hay tantos estudiantes que se muestran preocupados por los peligros de la IA, por ejemplo, para hacer trampas, como los que se muestran entusiasmados para aprender un nuevo idioma, para asistencia en cuestión de códigos o para la organización personal. Es decir, que si vamos a operar en ese espacio, tenemos que fijarnos en satisfacer esas aspiraciones. Por ejemplo, aprender nuevos idiomas, que es lo que despierta interés desde la IA en los estudiantes. Así que se trata de la actitud, entender más sus expectativas. No se puede utilizar la inteligencia artificial si no insistimos también en la transparencia de lo que estamos haciendo. ¿No quieren seguir yendo un poco a ciegas? Y mencionaré brevemente estos últimos puntos. Es decir, que el tiempo que se dedica a estar online no está cambiando, pero sí la manera en que se hace. También la gente está leyendo noticias en línea, pero descubren libros a través de las redes sociales. Es decir, hay una demanda por el papel, pero también la inteligencia artificial tiene su papel. Y luego, la inteligencia artificial está despertando cada vez más interés. Pero los libros generados por inteligencia artificial no son un interés prioritario. Así que hay que ver cómo estos factores afectan a nuestra oferta. Y bueno, pues si tienen cualquier pregunta o consulta, ahí tienen mi correo electrónico y trataré de responderles de la mejor manera. Y también pueden buscar mi nombre en LinkedIn, Tom Hedges. Y eso es todo.